Vamos a hablar acerca de algo fantástico. De hecho, es uno de mis temas favoritos. Tengo un taller acerca de esto que es el niño interior, porque básicamente de aquí viene muchas cosas que podríamos seguir trabajando con lo que ya hemos visto. Entonces, los que ya han seguido todos estos módulos, ahora sí que ya saben lo que es un mapa mental, saben qué es un genograma, saben por qué es importante la historia clínica, saben acerca de emociones, saben acerca de sentimientos, saben acerca de cómo manejar todo esto para tener los mejores resultados y sobre todo ya sabrán utilizar un poquito todo esto para hacerlo en conjunto. Vamos a ver primero, ¿qué es el niño interior? Mucha gente me dice, bueno, han escuchado del término, el niño interior, es que mi niño interior. Bueno, la gente que no ha utilizado o no ha escuchado este término, el niño interior es acerca de la estructura más sensible, la estructura psicológica más vulnerable que tenemos, todos. No hay alguien, aunque tú tengas 60 años, aunque tengas 70 años, hablamos que también una estructura sensible se le llama el niño interior, es decir, tu parte psicológica más vulnerable, que muchas veces esta estructura la tratan de ocultar. Y ahorita van a ver por qué es importante que no la ocultemos, sino más bien la trabajemos. En este caso, esta estructura se va formando desde la infancia hasta los 7 o 8 años más o menos, que es cuando más tenemos esta vulnerabilidad y creamos nuestro yo, nuestro concepto, nuestra autoestima. Por eso es que está el niño interior. Entonces, de 0 a 7 u 8 años es cuando tú vas a tener la formación de esa estructura. Por eso es importante que, como les dije en su historia clínica, esa etapa la tratan de recordar, tratan de hacer un esfuerzo de cómo la estaban viviendo, dónde vivían, qué hacían. Eso es básico. ¿Y qué pasa? Muchas veces hay muchos mecanismos de defensa del cerebro que tal vez algunos no la van a recordar, tal vez algunos tienen lagunas mentales, tal vez algunos dicen, uy, es que no me acuerdo y es natural, no se preocupen. Conforme vamos haciendo estos ejercicios, van a darse cuenta que van a ir recordando cosas. ¿Por qué? Porque el cerebro es muy genial en el sentido de que te protege. Y cuando algo es muy doloroso, cuando algo pasó que no pudiste como resolverlo en ese momento, lo que hace como un mecanismo para protegerte y cuidarte es olvidar. Así que tranquilo. Si no te acuerdas, poco a poco te vas a dar cuenta que tu mismo cuerpo, tu misma memoria corporal te va a ir trayendo algunos destellos de decir, ah, sí es cierto. O dense cuenta, si les gustaba un dulce que hace mucho tiempo que no probaban cuando eran niños y de pronto les ponen ese dulce de nuevo, es como, su memoria los lleva a ese instante. Así que bueno, ¿qué vamos a aprender hoy? Me encantaría recomendarles un libro que para mí fue algo genial, súper divertido y que lo pueden conseguir en internet. Este libro se llama Me vale madres. Así que es Andy. Así se llama. Y este libro es súper divertido. Es de Prem Dayal y habla acerca de cómo estos alquimistas patas para arriba, que le llama a los que nos educaron, llámense maestros, llámense padres, llámense tíos, llámense abuelos, son estos alquimistas que nos hacen que nuestra esencia, es decir, el alquimista que hace, convierte, digamos, el metal en oro. Y estos alquimistas, patas para arriba, lo que hacen es convertir el oro en metal. Simplemente. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros somos como un metal maravilloso como es el oro, así genial, que podemos conducir electricidad, que somos fantásticos, pero si hubo un alquimista patas para arriba que te educó, que te formó, que no supo cómo guiarte, ojo, no quiere decir que sea una mala persona, no quiere decir que adrede o por mala persona te haya hecho este daño. Sin embargo, ¿por qué le llama como alquimistas pata para arriba? Porque no saben cómo sus palabras, sus enseñanzas pudiesen dañarte o pudiesen crear en ti una herida. Entonces, ¿qué ocurre? Nos explica este proceso de una manera muy divertida y habla acerca de cómo todos tenemos ese lingote de oro, podría decirse que somos esa esencia, pero no nos hemos dado cuenta porque nos hicieron creer que somos simple metal y que somos un metal común y corriente. Y esto es algo que necesitamos ir trabajando para ir descubriendo cómo nos programaron estos alquimistas pata para arriba. Y entonces, este es el gran trabajo que tenemos que hacer con nuestro niño interior. Ya todo lo que hemos avanzado en los módulos anteriores te va a servir para ir descubriendo a ese lingote de oro que eres y te ayudará también a ver desde las etiquetas que te dolieron, desde el punto cómo las estás trabajando y desde cómo las podemos resignificar. Por eso es importante que vayas módulo a módulo.
En este módulo vamos a hacer súper rápido el trabajo y por eso es que necesito que ustedes le echen ganitas a que lean el material, porque el libro que les que les envíe en el grupo, les va a servir para que lleguen a un trabajo profundo en las heridas. Estas heridas, digamos que básicamente son 5 combinaciones de estas 5. Pueden existir otras, pero nos vamos a enfocar en estas 5 heridas básicas que poco a poco se pueden ir combinando, evolucionando y a veces tenemos una mezcla de todos. No hay una herida 100% pura. Podríamos decirse que alguna de estas se profundizó más en esa etapa, pero conforme vamos creciendo, vamos adquiriendo un poquito de cada una, o todas, o dos, pero todas, que yo conozco, todos mis pacientes, hemos descubierto que oscilan mínimo una, es como la que más se puede notar, pero al final podemos tener una combinación de cada una de estas. Y así, si tú eres curioso y te lees el libro, te vas a dar cuenta por qué te gustan los alimentos que te gustan, por qué tiendes a ser como eres, por qué a lo mejor a través de tu herida estás contestando y lastimando a otros. Y esto es súper, súper importante, porque así te vas a dar cuenta que dices, uy, mm, mm, el mundo no me lastima, sino yo lo observo de una perspectiva y me siento lastimado y están tocando mi herida y ahí me daré cuenta que esa herida todavía no ha sanado. Les soy honesta, a pesar de que yo he tomado terapia, la herida sí ha sanado, pero a veces cuando uno ya es consciente dice, ya, está contactando con mi herida. Porque eso es lo maravilloso, como les digo, la gente que tomamos terapia y llevamos un proceso, no quiere decir que seamos ya como que jamás nos afecte esto. Al contrario, creo que hay mucha gente que ha tomado proceso durante mucho tiempo y todavía les llega a afectar un poquito menos, eso sí, saben ya cómo reaccionar, pero sigue ahí esto, ¿no? Entonces, al 100% cualquier herida va a dejar una huella. Y lo importante de hacer todo este proceso es que esa huella te deje avanzar y te ayude a ser mejor. Simplemente. No trates de desaparecerla, porque no podemos desaparecer algo que ya está, que al final de cuentas creó algo y para algo nos está funcionando. Así que tranquilo, no te alteres de que, uy, es que ya trabajé 3 años y sigo con lo mismo. No va a ser lo mismo. Te puedo apostar que si ya empezaste y ya llevas casi 3 años, te puedo apostar que hay un gran avance, que tu conciencia te va a ayudar a reaccionar cada día mejor. Entonces, lo importante es que empecemos. Y ahí los felicito porque muchos de ustedes ya están empezando, ya están siguiendo estos módulos y lo mejor de todo es que están poniendo atención en ustedes mismos, en las heridas que ustedes traen. Y tal vez van a darse cuenta de familiares, de amigos que pueden tener ciertas heridas, pero mucho, mucho ojo y siempre les he dicho, jamás se atrevan a jugar a lo que es ser el psicoanalista, el psicólogo, el coach de otra persona si no, ni siquiera se lo piden y tampoco estamos en el derecho de juzgar a la gente. Trabajemos con nosotros primero. Entonces, si tú llegas a ver alguna herida, nada más como que, bueno, respeta y simplemente no te enganches con esa herida de la otra persona. Porque así como nosotros tenemos nuestras heridas, el mundo tiene las suyas y es totalmente natural. Así que vamos, comencemos. ¿Cuál es la herida? Digamos, tenemos estas 5, que es el rechazo, el abandono, la humillación, la traición y la injusticia. Cada una se vuelve en una máscara. ¿Qué pasa? Cuando nosotros vamos avanzando en nuestra edad y todo, estas heridas van haciéndose como si nos pusiéramos un uniforme, un disfraz y va generando una máscara, que esa máscara o armadura nos va a proteger. Entonces, utilizamos esta herida como para podernos manifestar en el mundo y esta herida va generando esta coraza. ¿Cuáles serían las corazas? Por ejemplo, de la herida del rechazo tenemos la máscara del huidizo. Si ustedes observan su material, en la máscara del huidizo nos va a manifestar una persona que es muy delgadita, muy delgadita. Esto en bioenergética o personas que se dedican a utilizar lo que es la terapia corporal, les ayuda a ubicar al paciente. Es decir, desde que el paciente entra, por eso es muy diferente la terapia online que la terapia presencial. Pero también se puede hacer cuando hay esta, digamos, esta confianza de que pueda ver el psicoterapeuta el cuerpo. Ojo, porque también ahí es donde les doy advertencias. Si tú estás tomando trabajo psicológico, coach, psicólogo, el que sea, por favor, tengan mucho, mucho cuidado porque hay gente que no tiene muy buena ética
Y en este caso aprovechan esta vulnerabilidad para hacer actos que no son buenos, como tocar su cuerpo, como proponerles cosas que no son, no tendrían que hacer. Así que esto no tiene que ver que el terapeuta te diga, a ver, desnúdate. No, es más, hasta los que hemos pasado por talleres de esto, nos piden que vayamos en traje de baño o nos piden, pero nos explican la dinámica. Entonces, ojo, ten mucho cuidado con tu terapeuta o tu coach si en algún momento decides tener uno. Y también siempre les digo, el psicólogo podría tocarte en algún momento si te pide tu permiso en cuestión de a lo mejor, no sé, una técnica de Reiki o algo así, pero jamás, jamás tiene que pasar los límites de llegar a otro nivel, ¿saben? O sea, esto sí tienen que tener mucho cuidado. Cuando nosotros observamos, porque el psicólogo sí va a observar tu cuerpo, va a observar, digamos, el punto en cómo te expresas y todo, ¿qué observamos en una máscara de Luidizo? Observamos un cuerpo delgado y firme. ¿Por qué? Porque la piel va a estar muy pegada a lo que es el huesito. Entonces, una persona que es suidiza generalmente tiene una facción como si fuera muy dentro de él y puede comer muchísimo, muchísimo y así lo desecha. Son personas que dicen, es que yo como muchísimo y no engordo. Ujú. Entonces, esa estructura y viene hablando de una herida de, digamos, de rechazo. Y generalmente esto ocurre cuando ya sea el progenitor del sexo opuesto, lo, el niño lo pudo detectar como que hubo un rechazo, es decir, o no fue esperado, o se les escapó, o en algún punto el niño o la niña sintió que no era querido como aceptado, como que a lo mejor el papá o la mamá eran de que, ah, sí, sí, luego, luego tú te veo después, o como que sintió ese rechazo, ¿no? Y no era porque lo rechazaran realmente, sino él se sintió, recordemos, esto tiene que ver con lo que sentimos. La realidad de cada uno es diferente. Por eso a lo mejor tú puedes decir, es que nunca me abandonaron, nunca me rechazaron, mm, pero tú lo percibiste así. Por eso está buenísimo esto, porque vas a ubicar tu estructura física y a lo mejor hay combinaciones. Ahorita les voy a dar más tips. La herida de abandono trae la máscara del dependiente. La gente que tiende a ser dependiente o la gente que tiene esta herida de abandono, generalmente, aunque suba de peso, le cuesta estar firme de músculo. Aunque haga mucho ejercicio y todo, su piel tiende a verse como un poquito bofita, como aguadita, y le cuesta muchísimo ponerse firme. Aunque esté delgado, hace esto y como que se siente un poquito, pues como que no hay firmeza porque es como una parte de que no hay un sostén. En este caso, por eso es que esta herida tiende a verse mucho en la dependencia, porque siente que solito no se puede sostener. Entonces es como estas personas que pueden ser o muy delgadas o muy gorditas, pero que siempre están como que aferrándose a algo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa aquí? Cuando tú observas a una persona que tiene esta herida, generalmente, no digo que todos, cuando se paran les cuesta como sostenerse, como que sus rodillas las están como así un poquito hacia adentro. Entonces les cuesta como ponerse firmes. Cuando les dices, a ver, arraígate, ¿qué es arraígate? Es párate bien firme en el piso y ve tu cuerpo, ¿no? Y la mayoría de gente que tiene esta herida muy pronunciada se paran pero de una forma como desgarbada, como si no se pudieran cargar ellos mismos y como si les pesara. Entonces por mucho les, pero firme, y se sueltan. Y ahí es donde tú vas observando, ok, musculatura, vas observando cómo estas personas les cuesta como sostenerse. Después tenemos la herida de la humillación. Esta herida es muy interesante porque tiene que ver con la máscara del masoquista. Es decir, son personas que tienden a engordar muchísimo, a pesar de que nacieron delgados o a pesar de que pues tienen estructura delgadita, pueden desarrollar mucha masa corporal. ¿Por qué? Porque el masoquista no va a decirte que lo estás lastimando. El masoquista lo que va a hacer es cargar peso emocional, cargar, cargar, cargar. Y se va a hacer como que el que carga la emoción de todos. Y bueno, ¿cómo podemos observar? Aquí en la espalda podemos observar que aunque tú adelgaces, aunque tú bajes de peso, mientras más esté pronunciada esta herida, se le llama una jibita del masoquista. Y puedes encontrar como si tuvieras una bolita aquí en la espalda y que si no se trabaja se pronuncia más. Puede estar delgadita y como si tuvieras una bolita ahí. Entonces, cuando notamos esta bolita o como si fuera un músculo, o sea que no debería ser así, pero se marca ese bultito, estamos hablando que puede ser que tu máscara sea la del masoquista
sobre todo masoquista emocional. No me refiero a la gente que se golpea, que se flagela, que no, emocional. No necesariamente tienen que ser masoquistas de que aguanten cosas de que se flagelan o el piercing y todo. No, 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 esas son otras cosas. En este caso, el masoquista emocional tiene que ver en cómo se carga cosas emocionales. Y ahorita vamos a ir a fondo con cada una de estas. Después tenemos la herida de la traición. ¿Cuál sería su máscara? Controlador. Una persona que tiende a ser muy controladora, que tiende a ser como, mm, ¿qué será? A veces esta herida de la traición es muy fácil de identificar cuando observamos cuerpos en V. Cuando hay mujeres que tienen cinturas muy pronunciadas y el cuerpo así como que hombros anchos y cuerpo en cintura, en imagen le llaman creo que cuerpo de reloj de arena. ¿Por qué? Porque tenemos cintura pequeña, hombros anchos y caderas anchas. Esos cuerpos así buenones que a veces dices, ¡ay, qué bien! Ahí hablamos, bueno, sí es natural, ¿eh? Porque algunos se lo hacen y no. Cuando ya está operado el cuerpo es diferente. Pero en este caso, la herida de la traición se ve por la pronunciación de cintura. En el caso de los hombres, observamos también cinturas delgadas y hombros muy anchos. Entonces, notamos como si fuera esta protección, como si fuera una armadura. Literal, ellos han formado como una armadura. Es decir, como si fuera una parte de arriba en la que de cintura para arriba no están sintiendo y cortan muchas veces la emoción. Ahorita les voy a explicar cómo. Y en este punto es personas que se ocultan en una máscara del control. Y por último, la herida de la injusticia. La herida de la injusticia nos va a dar una máscara del rígido. Una persona que tiende a ser rígida regularmente es una persona que tiene un cuerpo muy fino, muy casi perfecto, de que cuello largo, estirado, hombros muy abajo, cuerpo estilizadísimo, delgado. Y regularmente estas personas tienden a ser muy estrictas consigo mismas a un punto en el que su cuerpo parece que dices, wow, o sea, súper así, trabajadito. Es más, en muchas cosas que he observado, por lo menos en dos pacientes que eran bailarinas, tenían esta herida. Porque aparte de todo su proceso y esto, en el ballet, estos son cuerpos muy deseados, porque son cuerpos muy delgados, bien definidos, como si fueran una muñequita de cristal. Así es, más o menos. Y bueno, yo no digo que ningún cuerpo sea malo o bueno, sino más bien que tú vayas identificando cuál es la herida que más está resonando en ti. Así que ten cuidado. No se vale que ahorita ya que estén aprendiendo eso se dediquen a juzgar a otros porque no se trata de esto. Más bien es para que ustedes entiendan por qué es importante que identifiquemos nuestra herida y nuestra máscara. Bueno, avanzando, ahora sí vamos a ir con las heridas un poquito más a fondo para que ustedes tengan más idea. En el caso de lo que es el rechazo, les invito a que lean el libro, está súper interesante. Si les gusta más en físico, les recomiendo que lo compren, de verdad que les va a gustar mucho. Aquí en esta imagen que se proyecta, como vemos son cuerpos delgados, les había dicho, su carácter tiende a ser a un desapego material. La gente que tiene el rechazo generalmente rechaza las cosas y cuando tú le dices, toma, mira, te regalo esto, es para ti, mira, no, 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 o sea, yo no lo necesito, no, gracias, no. Y es más, hasta luego se pueden ofender si tú les regalas algo. ¿Por qué? Porque rechazan las cosas. A veces ese tipo de personas se vuelven como perfeccionistas intelectuales en que quieren hacer todo bien, en lo que quieren como que hacer de tal manera las cosas para que no se sientan rechazados. Entonces, son personas también que a veces les da como esta, ¿cómo les diría? Como que en un punto están así de te puedo amar, 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 amar y después te odian. Pero muchas veces ¿saben por qué ocurre esto? Porque generalmente nosotros con la herida que más vibremos es como vamos a vivir. Y en este caso es como antes de sentirme rechazado, te rechazo. Una persona que tanto que tiene esta herida te puede amar en un inicio, pero si no has sanado esa herida, de pronto por su miedo a ser rechazado, te rechaza. Es como el me protejo antes de que me lastimes. Entonces, cuando vean a una persona tal vez que los está rechazando, ojo, pregúntense si no es tanto que los esté rechazando, sino que esa persona se está protegiendo de ustedes por medio de su mecanismo, de su máscara, de que te rechazo para que yo no me sienta rechazada. Y eso observen a los niños. Hay muchos niños que aprenden de esta manera y que de pronto, ay no, y como que rechazan algo o rechazan esa parte porque ellos mismos aprendieron que es como una forma de distanciarse, una forma de no sentir, una forma de no conectar. Entonces, por eso es importante que pueden hacer como, pasen de una etapa así de súper amor y después
ya nada. Y eso también hay que tener mucho cuidado porque si no trabajamos esto y lo tenemos, pues heredamos estas heridas también. También no cree a veces en el derecho de existir. Son personas como el de, no, es que yo para qué vivo aquí, yo para qué vine, no sirvo para nada, casi casi le quito el oxígeno a los demás, ya no sé qué hago en este mundo, la verdad que el mundo estaría mejor sin mí. O sea, ese tipo de ideas generalmente son de esta herida. Y ahí es donde tenemos que investigar qué pasó con mamá y papá. Es decir, cuando tú estás haciendo esta investigación contigo, pregúntate cómo era tu relación desde pequeñito, cómo vivías con ellos. A lo mejor te das cuenta que pues ellos no estaban porque estaban trabajando y hubo un tío que casi, casi te decía, no, mira, es que la verdad, por tu culpa ellos no están acá, porque si tú no hubieras nacido, ellos no tendrían que trabajar tanto. Y hay comentarios que pueden marcar muchísimo y el niño lo interpreta como me están rechazando. Entonces, esto es súper importante porque ya que tú lo identificas, dices, ok, no es una realidad, pero yo lo percibí así. Y eso nos va a ayudar a que cada día, pum, vayas viendo qué herida te vibra más. Porque vuelvo a insistir, a pesar de que esto se dé más de los 7 a los 8 años, es muy probable que cuando fuimos avanzando y cuando fuimos integrando nuevas personas a nuestra vida, fuimos evolucionando y todo, fuimos también creando otras ideas y esto nos hizo tener otras heridas. Así que, ojo, también hay papás que me dicen, ¿y cómo puedo hacer para que mis hijos no tengan heridas? No se preocupen, las van a tener. Lo importante es que ustedes traten de hacer lo mejor que puedan para que también sus hijos puedan trabajar sus propias heridas. Entonces, yo siempre les he dicho, de que en algún punto todos los hijos nos lastimamos por algo, pues así es, y así es la vida. Entonces, no piensen o se culpen de que ustedes generaron esas heridas en sus hijos. Más bien, ayuden a sus hijos a que trabajen en esas heridas. Punto. El pasado ya pasó. Así que mejor identifiquemos y trabajemos, ¿vale? ¿Qué pasa? También este tipo de perfiles prefieren estar en soledad. Son como personas que más de, sí, 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 ya me voy. Y se van y les gusta estar solo, les gusta. Son personas que ellos dicen mi espacio y así como que no me estén molestando. Huyen muchísimo, por eso se llama huidizo, porque huyen. Entonces es como les digo, una metáfora. Su comportamiento se vuelve huidizo, es decir, se van por aquí, por allá. Es el que llegas a la fiesta y ¿dónde está? Y nunca saben dónde está. Hasta que llega a manifestarse porque tiene hambre y, ay, ¿a poco estabas aquí, no? Entonces, ese es más como una máscara de huidizo. También tienen la capacidad de hacerse invisibles, como les decía, y buscan diferentes medios para huir, para salirse del mundo y se sienten comprendidos. Eso es lo más, como que aquí lo vas a captar. Cuando una persona dice, es que nadie me comprende, vamos a ondear por esa herida. Después tienen como que mucha dificultad para dejar vivir a su niño interno. ¿Cómo te das cuenta que tienes esta dificultad? Cuando tienes la capacidad de disfrutar y no lo disfrutas. Es como, no lo disfrutas. Y te sientes culpable o sientes como que no mereces como disfrutar. O que tu niño dice, vamos a hacer esto, hay que divertirnos. Y el Luis dices, no, tranquilo, compórtate, no. Y así es como no dejan que su niño interno disfrute. En la máscara del abandono, el dependiente, como les expliqué de la estructura un poquito más, bueno, menos sólida, que se cae, que está así, que no se puede sostener, tenemos un carácter más de víctima. Generalmente son personas que siempre son las víctimas. Es que a mí me pasa todo, es que a mí me abandonaron, es que a mí me lastimaron, es que a mí me engañaron, es que yo, pobre de mí, es que yo no puedo. Y no digo que eso sea malo, sino que ya es parte de su máscara. ¿Por qué? Porque al final esta máscara también les ayuda a muchas cosas. Cuando una persona está en el papel de víctima, dense cuenta, no sé si conozcan a alguien que tenga mucho esto de hacerse la víctima. Cuando estás en el papel de víctima, se te perdona un poquito más de agarrarte de los demás. Entonces es como, por ejemplo, ¿no? La mujer que decide a lo mejor tomar una decisión en la que no iba a estar bien y después la dejan o la golpean y todo. Digo, es parte del proceso de que, ok, sí, duele, sí, hay dolor y todo, pero hay mujeres que en lugar de decir, vale, ¿cuál es mi responsabilidad? Lo que hacen es como, ay, no, pobre de mí, es que como soy mujer me lastiman y yo no me puedo defender. Y entonces lo que hacen muchos hombres es pobrecita. Y entonces la cargan.
Y ahí es donde este tipo de acciones, ahí la víctima se solidifica, es como, aquí me agarro y me vuelvo dependiente. Entonces, ¿qué hago? Me sostengo a ti, es como si me volviera como un enchufe y me absorbo la energía, es decir, tú me das, así que tú me mantienes, tú me resuelves, tú pagas mis cuentas, tú, o sea, todo, él. Y lo mismo en hombres, ¿eh? Porque también esto pasa en hombres. El clásico hombre de que es que ninguna mujer me trata bien y es que todas las que me han tocado son unas malditas, ta, 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 ta. Y también hay hombres que es todo el tiempo es que pobre de mí, nadie me valora. Y entonces, ¿qué pasa? Se aferran a mujeres que tienen energía más masculina y que los mantienen, les dan los recursos, el hombre nunca trabaja, se queda en casita. Y esa es una máscara dependiente, una máscara de la herida del abandono. Y lo más triste es que en la herida del abandono siempre hay una manipulación. Son buenísimos manipulando, buenísimos. Y esto es algo como les digo, ok, como les he dicho en las etiquetas, no es bueno ni malo. Sin embargo, la forma en que podemos lastimar desde esta herida es utilizar la manipulación para generar culpa en otros, para poderlos hacer sentir mal, de decir, es que claro, tú no me quieres y solamente me utilizas. Y la otra persona, si no está tan bien emocionalmente bien y no ha trabajado también sus heridas, se puede enganchar y decir, uy, qué mala persona soy. Si es cierto, pues la verdad no lo quiero ayudar y pobre, lo han despedido y yo no le puedo resolver. Y entonces, ahí miren, regularmente el masoquista y una máscara de abandono, miren, hacen un clic súper fuerte. Pero bueno, ahorita vamos a ver por qué. Entonces, aquí en este caso, también les es difícil hacer o decidir cualquier cosa. Son personas que les dicen, oye, ¿cómo ves? ¿Me pongo este vestido o este vestido? Y te dicen, el amarillo. Ah, ok. Van y se ponen el verde, ¿no? Pero es una necesidad de pedir aprobación, de que pidan como, oye, ¿cómo ves? ¿Pagamos esto o no pagamos esto? Y le dicen, no, mira, pues es que, ok, ok. A veces a veces sí te hacen caso, pero lo peor de todo es que si la solución sale mal, ya ves, tú me dijiste que lo hiciera. Entonces ahí también, ahí me da mucha risa porque he hablado con diferentes colegas y una persona que tiene esta herida llega diciendo a su familia que el psicólogo dijo que tenía que hacer esto. Y si sale mal la cosa, es que ese psicólogo no sirve. No, es que por la culpa del psicólogo. Y eso es muy interesante porque es parte de su estructura, es parte de su máscara. Pero cuando tú ya lo descubres, dices, uy, ¿qué tanto esta máscara, qué tanto esta herida me hace lastimar a otros y también me sirve para no tomar responsabilidad? Y tal vez ahí es donde tú puedes encontrar que te da miedo el hecho de que te abandonen y que te abandonen porque sientes que no eres perfecto, porque no sabes tomar decisiones, porque por muchas cosas. Y estas heridas se pueden formar, como les decía, porque tú creíste que de pequeña te habían dejado y que no era suficientemente lo que sea para que valiera la pena estar contigo. Entonces, aquí regularmente tienden a tener como, pues, tristeza, el llanto es facilísimo en ellos, también tratan como de causar un poco de lástima. Son personas que te cuentan historias en las que tú así con la lagrimita que dices, ay, pobrecito. Y si te sale, ay, pobrecito, ojo, porque es posible que haya una máscara de dependencia o de abandono, la herida del abandono. También, por ejemplo, ¿no? De un día a otro cambia de modelo, está súper alegre, de pronto está triste. O sea, estos cambios también son muy rápidos en una máscara de estas. Y por otro lado, les gusta como tener como espectadores, es decir, como que son un poquito dramáticos. Esto es también interesante, ¿no? Porque mientras más pronunciada es la herida, más se ven estos comportamientos. Mientras menos se vean, es donde ya o hemos sanado o hemos trabajado en ella y somos más conscientes, porque nadie se escapa de alguna de estas heridas, las podemos vibrar todas, pero lo importante es que no lastimes con esto, que son tuyas, trabájalas, siéntelas y reconócelas, porque al final nadie nos escapamos de tenerlas. Y el punto es que cuando ya, pum, 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 la captaste, es, ok, estoy manipulando, no quiero manipularlo, no quiero lastimarlo, me siento lastimada, me siento abandonada con su comportamiento, entonces mejor me tranquilizo y comunico. Eso es lo más ideal. De una forma, por ejemplo, los pacientes que he tenido con este tipo de máscara, lo que se les recomienda es
Cuando hablen y se sientan abandonados, ¿cómo se pueden sentir abandonados? Cuando la pareja no les pone atención, cuando los hijos quieren hacer otras cosas con otras personas, cuando a lo mejor propone a alguien y nadie le hace caso. O sea, todo eso lo puede reconocer como un abandono y decir, "Uah, me siento muy mal". Y en lugar de lastimar a otros, decir, claro, nadie me aprecia aquí, claro, nadie toma en cuenta. En lugar de entrar al drama, lo que vamos a hacer es respirar, reconocer la emoción, preguntarnos a nosotros por qué nos sentimos abandonados y ahora sí, decirle a la persona que amamos, a la persona que está, oye, no decirle me siento abandonado porque ese es tu sentir, pero sí podrías decirle, me gustaría a lo mejor que me prestaras un poco más de atención, o me gustaría que tuviéramos un día especial, o me gustaría que cuando yo hable dejes de ver el celular, o me gustaría, no sé, lo que te gustaría a ti de cómo te trataran. Esto es mucho más sano a que lastimemos, creamos un drama para que nuestra herida se sienta vista, porque lo que buscamos en este punto cuando actuamos desde la herida es justo esto, que vean a nuestro niño interior que está haciendo berrinche, que es como, es como el niño cuando va al supermercado y que quiere un dulce y el papá le dice no, y el niño se tira, se patalea y todo, así es esto. Entonces ahí cuando vemos un drama entre parejas son dos niños, por eso les puse la imagen en las diapositivas de dos adultos de espalda así y dos niños tocándose. Eso me encanta porque así es muchas veces. A veces el adulto no sabe cómo expresar lo que quiere el niño y el niño simplemente quiere estar con el otro niño jugando, pero su odio, su rencor, sus heridas, todo, es como, no, no te hablo, no te hablo. Y entonces el niño es como, ya, vamos a darle chance y el otro no. El adulto es, no, porque me lastimó. Y cuando salamos a este niño, el niño dice, bueno, me dolió y todo. Y se aprende a comunicar, aprende a dialogar con otros niños y deja de hacer berrinche. Aprende a pedir las cosas de una manera sana. Y bueno, en la siguiente máscara tenemos, esta es muy interesante porque esta nace muchas veces cuando son pequeñitos y el niño se siente humillado, pero no es desde un punto, a veces la humillación la vemos como cosas muy fuertes y a veces puede ser algo tan sencillo como el sentir que tus papás se avergüenzan de tu comportamiento. Cuando un pequeñito, digamos, hace cuenta que está comiendo un niño y de pronto se mancha la camisa, si papá o mamá eran muy exigentes, pueden hacerlo sentir como humillados porque a veces los papás no corrigen en público y lo que hacen, ya ves, eres un puerco, no puedes comer bien. Y entonces el niño se siente como de no soy suficiente, qué vergüenza doy a la familia, Dios mío. Y este tipo de cosas las va concentrando y por eso es que suben de peso. ¿Por qué? Porque digamos que el niño entiende que su comportamiento no es digno de apreciación, no es digno de ser amado, no es digno. Y aquí en este punto, ¿cómo podemos percibir si la tenemos o la tienen? Son personas que antes de que los humillen, ellos mismos se humillan. Haz de cuenta, es una situación, el clásico que se burla de sí mismo. Claro, pues sí, a mí pónganme al fin que yo soy el puerquito del grupo, ¿no? O sea, el primero que se ofende y que lo hace por hacer reír a los demás, es posible que traiga una máscara de masoquista. ¿Y qué pasa? Su mayor miedo es a la libertad. Cuando estamos dando terapia en este tipo de personas, lo que he observado es que ellos pueden ser libres. Por ejemplo, ¿qué es el masoquista? Muchas veces un masoquista emocionalmente genera una dependencia o genera un vínculo enfermo con su madre o su padre. Y de un punto en el que él carga toda la parte o la responsabilidad. Y cuando le digo, bueno, ¿qué podrías hacer? Ellos mismos proponen, no, ya, voy a dejar de pagar esto, voy a dejar porque no es mi obligación, no es mi... Vale, ok. Y empiezas como a escuchar su diálogo y de pronto ellos dicen, me voy a independizar. Vale. Y de pronto es como, uy, es que ya no puedo independizarme porque tuve que comprarme un coche y ahora tengo que pagar el seguro y entonces pues tengo que seguir viviendo con mi mamá. Ok, perfecto. Entonces observas que ellos mismos se van generando compromisos que no deberían, o sea, generarse para poder ellos liberarse de ciertas responsabilidades que no son su responsabilidad. Entonces, en este caso, estas personas tienden muchas veces a culparse por las cosas de otros. Por eso les decía que el dependiente y el masoquista pueden hacer un buen clic. Porque si el masoquista se compra la culpa que hace generar el dependiente, el masoquista lo que hace es como, ok, yo te protejo, yo te cargo, yo te sostengo, soy tu roca, hey, come on here, ¿no? Es como de venga, yo soy tu hero, ¿no? Tu héroe.
Y entonces ahí se vuelve como un, ay, no puedo, y el otro, yo te rescato. Y, y es algo interesante porque se vuelve una dependencia entre los dos, súper codependiente. Y este tipo de relaciones, si no las sanamos, pues terminan siendo muy dañinas porque llega un punto en el que explotan. Y aunque se quieran, se amen, sus heridas los van a hacer que se molesten entre ellos, que se pues sí, que se den una vida no nada, nada sana. Y eso se puede llevar entre hijos y padres. Por ejemplo, pasa que la mamá es muy dependiente y el hijo tiene mucho esto de masoquismo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? La mamá no se sostiene sola y siempre la mamá de, es que a mí nadie me ayuda y tu hijo deberías hacer porque yo soy tu mamá y veme, yo te apoyé. Y les echan todo que la otra persona ya se iba a casar, ya iba a hacer algo, pero no. No, y entonces se van castigando como quitándose cosas de que pues no pueden casarse porque tienen que mantener a la mamá, no pueden tener una pareja porque tienen que llegar temprano a casa, no pueden hacer cosas, se limitan su felicidad pensando en que solamente así van a ser aceptados, reconocidos, amados por los padres. Por otra parte, les cuesta poner muchos límites. Son las personas que te dicen, es que odio que me estén mandando, odio eso, se van y se quejan en la terapia de eso, ¿no? Y al final digo, ok, entonces, vale, ¿cómo te gustaría poner un límite? Ah, no, bueno, sí, le voy a poner límite. Y les cuesta muchísimo decir no. Y dicen sí, aunque por dentro es no quiero, aunque fuera digan sí, por dentro es no. Y esto les cuesta porque no lo han sabido, porque no les han respetado sus límites. Se habla que de una infancia no hubo este respeto y no tenían derecho a decir no. A lo mejor podían ser papás muy autoritarios que le decían, si el niño decía, es que no quiero ir, pues vas, porque es tu familia y tienes que ir. Y el niño, ok. Y va creando esta parte de decir, no puedo decir que no. Entonces, estos comportamientos tienes que analizar de cómo te educaron, desde la forma de que cómo comías, cómo te vestías. O sea, todo esto te puede dar información si es que tú tienes esta herida o esta máscara. Y por último, pues viven del, ¿cómo se llama? Pues ellos mismos viven como esta vergüenza, como que sienten que no son de agrado de alguien más. Son personas que ignoran sus deseos sexuales, ignoran sus necesidades a pesar de que las saben. Es como hay gente que sabe que necesita descansar y dice, vale, voy contigo, aunque se esté muriendo de sueño, te dice, voy contigo. Y si no estás a un lado de una persona que es consciente, vale, y tú vas súper desgastado, pero como no sabes decirle que no, va contigo, ¿no? ¿Qué ocurre? A veces cuando combinamos esta herida con otra herida, es un comportamiento muy peligroso porque por un lado te dice, voy contigo, pero de pronto combinado con otra herida que les voy a comentar, después te echan en cara, claro, es que yo fui contigo y no la apreciaste y te quieren echar en cara lo que ellos propusieron, lo que ellos hicieron. ¿Por qué? Porque al final de cuentas lo que pasa aquí es que quieren generar oye, ama a mi niño interior, es reconócelo. Y esto es lo que quiero que ustedes, ahorita que están en estos módulos, que eviten, que no pidan a la pareja, al padre, al hermano, que amen su niño interior, sino ustedes amen a su niño interior, respeten a su niño interior, digamos, vivan con él, jueguen con él, escúchenlo, porque al final cuando reconocemos las heridas y las manifestamos de una forma negativa con los que nos rodean, es porque no estamos respetando al niño interior, no lo estamos escuchando y nosotros somos los primeros que estamos lastimando a ese pequeñito, ¿vale? Después tenemos la herida de la traición. Esta herida es como la que les decía del controlador. Aquí es la combinación de lo que es más, bueno, el comportamiento anterior es la combinación de esta máscara con la anterior. ¿Por qué? Porque fíjense, ¿qué hace el controlador? El controlador, como les decía, es el cuerpo así de bonito, que tienen como su armas, bueno, su armadura, y tienen la espalda un poquito ancha y cinturilla. Entonces, es como muy responsable, se cree muy responsable. Dice, no, es que yo cumplo con todo, yo hago esto bien, pero mentira, mentira, porque de una u otra forma es irresponsable, pero culpa a los demás. En este caso intenta ser como especial o importante. Buscan mucho ser como el líder o buscan como que llevar la razón. Son personas que les encanta tener la razón y cuando no la tienen es como, no, bueno, bueno, pero es que yo no lo dije exactamente así. Y,
Cuando la tienen, te lo dije, yo siempre tengo la razón. Entonces son cositas que vas viendo como indicios de, ok. Y en este caso, como que sus promesas o sus compromisos no los cumple necesariamente, no cumple mucho su palabra, pero siempre la justifica. Por algo no la cumplió. O sea, es como, no, es que quedé de pasar a las 5 por ti. Y llegas, le dices, oye, no llegaste a las 5. En lugar de que diga, oye, discúlpame, tuve un compromiso y no pude llegar, el que tiene esta máscara y no la ha trabajado es, ay, ya vas a empezar, claro, nunca ves lo bueno, solamente ves lo malo. Y entonces es como que tú, oye, te estoy comentando esto, pero eso sí, cuando tú fallas, ellos te lo muestran. Entonces, esta máscara lo que hace es como siempre evadir esta responsabilidad justificándose. Y les cuesta mucho ver donde ellos fallan, porque ante ellos lo más importante es ver que ellos están bien. En este caso es cuando a veces con los padres hubo como una sensación de que fueron traicionados. Puede ser que en este caso a lo mejor el papá o la mamá tuvieron una actitud en la que no hicieron caso al hijo en alguna situación o es un ejemplo, ¿no? En una familia en la que hubo un segundo matrimonio, lo pueden ver como una traición o en que en la familia a lo mejor, mm, no sé, la mamá falleció y el niño interpreta como que lo traicionó de que le prometió que se iba a quedar y no se quedó. Por ejemplo, el caso de una paciente en el que nunca le dijeron que la mamá había fallecido y la mamá previamente tuvo una conversación con bueno, con mi paciente y le había dicho que iba a regresar por ella. O sea, cositas así pueden ser las que marquen las heridas de traición. Y por lo cual ellos al momento en que su realidad no les gustó, tratan de controlarla para protegerse. Entonces es como su forma de hacer que su realidad vaya de acuerdo a lo que ellos quieren. Por ejemplo, también tienden a ser manipuladores y también en este caso son impacientes, intolerantes, son personas que comprenden rápidamente, sin embargo actúan como si fueran un actor para destacar y además no muestran su vulnerabilidad. Esta herida, sobre todo, por eso les digo que es como si tuvieran una armadura, saben cómo disociar, es decir, cómo cortar la emoción del pensamiento. Cuando ocurre esto, este es un mecanismo psicológico de defensa muy bueno que muchos ocupan. Digo, no muy bueno, pero que lo hace el cerebro. Es algo que hace el cerebro para cuidarte. Entonces disocia, ¿no? Cuando pasa algo muy fuerte que por ejemplo, en un caso de una violación, en el caso de un shock emocional muy fuerte, lo que llega a hacer el paciente es disociar. Es decir, o lo olvida como una laguna mental, como aquí no pasó nada, o cuando lo habla como, sí, es que ayer fui a comprar pan. Y no te está diciendo ayer fui a comprar pan, te está diciendo me violaron. Entonces, es como, no notas una emoción en ese acto, no notas una lágrima, no notas como una afección, sino ellos cortan esa emoción como para, como, no pasa nada aquí, tranqui, yo puedo con ello y más. Como se hacen los fuertes, como si fueran unos guerreros que nada les afecta, porque ahí ya hay como un corte de los tres cerebros que habíamos dicho. En el segundo cerebro hay un corte, en el córtex medio, y ahí no pasa esta parte en la que hacen como que inmediatamente lo pasan a la racionalización de, ok, ocurrió, o lo ven como si no fuera como ajeno a ellos, como si no les hubiera afectado. Entonces, en esta máscara muchas veces podemos observar gente que te habla de situaciones muy fuertes, pero como si fuera algo tan sencillo, ¿no? Y puedes decir como de, oye, ¿y cómo te sientes con esta parte? O qué emociones estás percibiendo. No, no sé, X. Entonces, esto es muy típico de este tipo de máscaras, en el que no conecten con una emoción. Y también acá son escépticos, tienen temor a deshacer compromisos, paradójico. No les gusta hacer compromisos, bueno, más bien no los cumplen, pero les cuesta romperlos. Es de las personas que te prometen, es un ejemplo, que el papá o alguien que te prometo que vamos a ir a la playa. Y entonces llega la mamá y dice, oye, no le prometas eso a tu hijo, sabes que no podemos ir a la playa. Y ahí, aunque te diga, dile que no vamos a ir, no, 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 yo voy a hacer todo lo posible. Y aunque no vayan a la playa, le cuesta a esta persona decir que no van a ir a la playa, porque romper esa promesa sería como si él se diera cuenta que no es perfecto, que no es importante, que no puede, y esto les cuesta muchísimo. Entonces su mayor temor es como más, así como el sentir esto, que ellos se disocian. Ese es su temor, aunque lo hacen. Y aparte también como que les da miedo también, o ellos como que que las cosas que ellos quieren se les niegue, o sea, eso también es uno de sus mayores temores.
Después también no confían. Son personas que les cuesta confiar muchísimo. Entonces, cuando tú te ubicas en esta máscara o en esta herida, lo que se trabaja mucho es la confianza, aprender a volver a confiar, aprender a ver qué es lo que te da miedo, cuáles son a lo mejor tus heridas más profundas en las cuales tengas la confianza de hablar con alguien para sanarlas. Porque esta herida sí a veces es como interesante porque también puede ser muy funcional y cuando ya eres papá o mamá, el control se puede justificar como me importas. Entonces, a veces se vuelven papás muy controladores, pero lo tratan de justificar como es que me preocupo por mis hijos, cuando realmente lo que vibra ahí es una herida. Entonces, mucho ojo si tú te has ubicado en esta herida, ¿no? Todas las heridas se pueden sanar. Sanar me refiero a trabajar ya que sean funcionales. Después viene la injusticia o la rigidez. Estas heridas, ¿cómo las vamos a ver? Lo que les decía, los cuerpos de bailarinas, muy estilizados, muy estrechos, muy delgados. Generalmente tú vas a observar gente que tiende a marcar mucho no, a diferencia de la cintura de un controlador a un rígido, en el rígido podrás observar como si fuera todo perfecto, todo derechito, todo, porque si ponen, por ejemplo, cuando una persona tiende a ser rígida, hasta sus movimientos se ven como muy estilizados. Entonces son personas, no sé si han visto estos personajes así que los ponen como señoras muy refinadas, que se mueven casi así, de todo así. Y a veces literalmente este tipo de personas tienden a sufrir enfermedades como de que sus músculos no son elásticos o no tienen mucha elasticidad por esta rigidez, porque ellos se compran como una cuestión perfeccionista. Llegan a sufrir mucho en el sentido de que tiene que ser todo bien hecho, perfecto, exactamente como ellos dijeron que iba a ser y sufren mucho si no es así. Entonces también otra cosa es que llegan a ser envidiositos. Envidiositos es como que todo el tiempo es como, ¿y por qué ella sí puede y yo no? ¿Y por qué él sí? O sea, eso es mucho más en esta máscara. En este punto también se desvincula de sus sentimientos, como que si llega a sentir algo, no lo demuestra, como que lo oculta. Son habilísimos, pero hábiles para ocultar su tristeza, su enojo. O sea, como que le dicen, ah, te dio envidia. Perdón, yo no sé qué es eso. O sea, como que personas que dices, sus emociones no las manifiestan porque son perfectos. Entonces es como el clásico que le dices, ¿eso te enoja? ¿Por qué me debería enojar? Yo no siento eso. Solo se enojan los débiles. O sea, de verdad que a mí me interesa cuando veo ese tipo de comportamientos, dices, o de verdad tiene mucho trabajo, o sea, súper personal que dices, wow, cómo domina o maneja esas emociones que no lo mueven, o de verdad cómo las sabe aplastar de tal manera que le hacen daño, porque vuelvo a insistir, aunque tú no la manifiestes, tu cerebro la va a manifestar. Y por ello es que también a veces este tipo de personas tienden muchas enfermedades también, pues, en que los van a degenerar en su cuerpo, porque como no manifiestan, no hablan de estas emociones, pues van segregando los químicos y van desarrollando otro tipo de enfermedades, como puede ser cáncer de colon, como pueden ser muchas cosas que es por no hablar de sus emociones, ¿saben? Bueno, aquí en este caso a veces son demasiado optimistas, demasiado vivaces, dinámicos, se justifican, tienen dificultad para pedir ayuda. Este es el punto, porque cuando ellos piden ayuda se sienten débiles, sienten como que no pueden ellos y dicen, no, es que yo puedo, o sea, se exigen muchísimo. Lo que siempre les he dicho, aquel que tiene esta herida, me da mucha tristeza en sentir que se autoexigen demasiado, sobre todo a ellos. Y por eso es que también son duros con los otros, porque les digo, imagínate si tú mismo eres muy duro contigo, ¿cómo serás con el mundo? Entonces, por eso es que muchas personas cuando tienen esta herida, pues tienden a ser duros con otros, porque ellos mismos son duros consigo mismos. Y aquí lo que trabajamos mucho es que con otras personas no las lastimen exigiéndoles el mismo nivel de exigencia que ellos hacen. Y primero trabajamos con su niño interior para que se perdone, para que se permita ser imperfecto, para que se permita no hacer siempre las cosas bien y también para poder recibir ayuda, para poder decir, necesito que me ayuden, necesito que me apoyen, porque generalmente estas personas nunca van a demostrar que necesitan algo, porque ellos pueden.
Y acá también tienen la dificultad de sentir placer, porque cuando sienten placer se sienten culpables. Entonces, eso también lo trabajamos con diferentes actividades para que aprendan a aceptar el placer, a vivirlo y a disfrutarlo, y no a través de la culpa. También muchas veces se puede enfermar, es duro con su cuerpo. Durante una enfermedad es como yo puedo, y aunque estén súper enfermos, se paran y hacen, cocinan y como si no les doliera nada, aunque por dentro están... Son gente que cuando están enfermos le dicen siéntate, acuéstate y no, yo puedo, yo puedo. Aguas, aguas. Tienden a ser explosivos y fríos. Les cuesta mucho expresar su abrazo. Por ejemplo, yo conozco a alguien muy cercano a mí que es muy frío. Y cuando tú lo llegas a abrazar es como, se pone así como, y es como, no, no, no. Y le digo, a ver, ¿me permites darte un abrazo? Te quiero mucho. Y como que nada más como poco a poco, ahorita ya se deja abrazar más, pero poco a poco, este tipo de personas les cuesta pedir un abrazo o dar un abrazo o que los abracen. Entonces, ahí es cuando vas descubriendo esto, dices, ok, ¿qué herida tienes tú? ¿En qué momento nació? ¿En qué momento te está vibrando más? Y lo más importante es que este módulo te sirva para que puedas identificar que tus heridas te pueden sabotear más adelante en los objetivos que te propones. Porque ya en el siguiente módulo, como les dije, ya vamos a trabajar con cosas de coaching, de cómo trabajar tus objetivos. Y si tú no has trabajado los módulos anteriores, aunque tú quieras trabajar a lo mejor una meta que tiene que ver con alguna herida, es probable que esa meta la postergues, te cueste más trabajo llevarla o la alcances y después la sabotees. Así que vamos a ir avanzando poco a poco y espero que este módulo les haya gustado y les sirva para que puedan amar a su niño interior, cuidarlo y protegerlo. Nos vemos en la próxima vez del módulo de Ser para Merecer. Chao, chao.